Han pasado 6 meses y la paz verdadera regresó a mi casa. Sofía finalmente firmó el divorcio, y aunque el proceso fue doloroso, verla recuperar su brillo y trabajar conmigo en la ferretería no tiene precio. Rogelio intentó buscarme cuando se le acabó el dinero fingiendo arrepentimiento, pero se topó con un portón cerrado y un fideicomiso que protege todo mi esfuerzo. Él ya es historia antigua. Nosotras seguimos adelante con la frente en alto y las cuentas claras. El respeto a las canas no se pide con lástima. Se exige con carácter y decisiones firmes. Mi consejo es práctico. No dejen su futuro a la buena de Dios ni a la palabra de nadie. Vayan hoy mismo con un notario y blinden su patrimonio, porque papeles claros conservan familias unidas. Díganme en los comentarios, ¿ustedes hubieran perdonado a su hija por haber callado tanto tiempo? Doña Graciela, 68 años. Estaba yo en mi cocina en lo mío, palmoteando las tortillas de harina, porque a mí me gusta que queden bien infladitas, recién salidas del comal. La casa ya olía a cortadillo norteño, ese olor a comino, carne y tomate que se te mete hasta el alma y te recuerda a los domingos en familia de antes. En eso entró Rogelio, mi yerno. Ya saben cómo es él. Siempre entra con esa amabilidad empalagosa que no le queda como cuando le pones mucha azúcar al café y te da asco. Venía, según él, muy preocupado por mi seguridad con esa sonrisita que pone cuando quiere algo. Me dijo que mi camioneta, mi troca fiel, que nunca me ha dejado tirada en todos estos años, necesitaba servicio urgente antes de que yo saliera de viaje el fin de semana. Empezó con que sí los frenos, que si el aceite que no quería que su suegrita adorada se quedara botada en la carretera nacional con tanto peligro que hay ahorita. Yo lo miré de reojo mientras le meneaba al guiso para que no se me pegara. No me tragaba el cuento ni tantito. Ese hombre no da paso sin guarache. ¿Y desde cuándo le importa tanto mi bienestar si ni siquiera me felicita en mi santo? Pero ahí estaba mi hija Sofía parada detrás de él, agachando la cabeza como siempre, sin decir palabra. Por no armar un pleito delante de ella y para que no dijeran que soy una vieja terca que no se deja ayudar, me sequé las manos en el delantal y le solté las llaves. «Llévatela, pues», le dije, «pero me la traes mañana temprano y lavada». Al día siguiente fui a recogerla al taller donde dijo que la dejaría. Todo se veía normal por fuera. La camioneta estaba lavada y brillaba bajo el solazo de Monterrey que cae a plomo a mediodía. Pero el destino tiene maneras muy curiosas de abrirnos los ojos a los que a veces preferimos no ver. Cuando iba a subirme, se me resbalaron las llaves de las manos. Ya mis dedos no son los de antes. La artritis a veces me traiciona cuando me pongo nerviosa o hago corajes. Me agaché con trabajo, tronándome las rodillas, y fue ahí, justo cuando metí la mano debajo de la defensa trasera para alcanzar el llavero, que vi algo que no cuadraba. Era una cajita negra chiquita pegada con un imán potente escondida en el chasis, donde nadie se asomaría a menos que se le cayeran las llaves al suelo como a mí. El corazón me dio un vuelco y se me heló la sangre. Yo conozco mi troca de arriba a abajo. Mi esposo me enseñó a revisarla antes de que él faltara. Y esa cosa no era una pieza mecánica. La despegué con fuerza. Era un rastreador, un GPS. Me quedé fría, sentada en el pavimento caliente un segundo, sintiendo una mezcla de miedo y un coraje que me subió desde el estómago hasta la garganta. ¿Para qué quieres rastrearme, mi propio yerno? ¿Acaso cree que ya no coordino? ¿O será que quiere saber cuándo dejo la casa sola o a dónde muevo mi dinero? Porque tonta no soy, y sé que Rogelio lleva meses insistiendo en que le firme poderes para manejar mis cuentas, porque según él ya no estoy en edad. Respiré hondo para no empezar a gritar ahí mismo en medio de la calle. Si le reclamaba en ese momento, él inventaría cualquier excusa barata. Diría que es por mi seguridad, que es porque me quiere cuidar, y hasta sería capaz de decirle a Sofía que estoy paranoica, que ya estoy perdiendo la razón. No. A este huerco aprovechado le iba a dar una lección a mi modo, como lo hacemos la gente del norte. Me guardé la cajita en la bolsa del pantalón, me subí a la camioneta con las manos temblando de pura rabia y arranqué.
No me fui a la casa. Agarré camino directo a la carretera manejando despacio, pensando en qué hacer. Pasé por una de esas parrilladas grandes donde paran los traileros a almorzar machacado con huevo. Había fila de camiones enormes descansando. Me estacioné cerquita de uno que tenía el motor encendido, un tráiler doble remolque con placas de Transportes del Norte que ya se veía listo para salir a ruta. Me fijé que el chofer estaba dentro de la tienda pagando sus cocas. Hice como que revisaba mi llanta delantera. Me agaché rápido, cuidando que nadie me viera. Saqué la cajita negra de mi bolsa y con un movimiento rápido la pegué en el metal frío del parachoques de ese monstruo de 18 ruedas. Apenas me subí a mi troca, vi por el retrovisor como el tráiler arrancaba soltando una nube de humo, negro y rugiendo como bestia, listo para cruzar medio país. Me acomodé el espejo y sentí que me volvía el alma al cuerpo. Sonreí por primera vez en todo el día, una sonrisa de esas que dan miedo. Si Rogelio quería saber dónde andaba su suegra, pues que siga el puntito en su mapa. A ver qué cara pone el huerco cuando vea que según su teléfono, yo voy a 100 km/h, rumbo a la frontera sin pisar el freno. A ver quién es más listo. Mientras manejaba de regreso a casa, ya sin esa cajita pegada a mi camioneta, la cabeza me daba vueltas. No por miedo, sino por los recuerdos que se me venían encima como una tormenta de tierra. Pensé en mi difunto esposo y en cómo, cuando él faltó hace ya 15 años, todo el mundo pensó que yo iba a vender los terrenos y la ferretería para sentarme a tejer en una mecedora. Qué poco me conocían. Me amarré las faldas, me puse al frente del negocio y no solo lo mantuve, sino que lo hice crecer. Yo fui la que se levantaba a las 5 de la mañana para recibir a los proveedores. Yo fui la que peleó cada contrato y cada peso. Nadie me regaló nada y cada centavo que hay en esa cuenta del banco tiene mi sudor y mis desvelos. ¿Y todo eso para qué? Para darle lo mejor a mi única hija, a Sofía. Me acordé de su boda, esa fiesta lujosa en uno de los mejores salones de San Pedro que yo pagué sin chistar porque quería verla feliz tratada como una reina. Ahí fue donde Rogelio empezó a enseñar el cobre, aunque yo, por amor a mi hija, prefería hacerme de la vista gorda. ¿Cuántas veces no vino ese hombre con su sonrisa de vendedor de autos usados a pedirme prestado para sus famosos negocios? Que si un restaurante que nunca pegó, que si una importadora que quebró a los 6 meses. Siempre le solté la lana pensando que si él estaba bien, mi hija estaría bien. Nunca vi un peso de regreso ni falta que me hacía, pero lo que sí esperaba era un poco de respeto. Pero el respeto es algo que Rogelio no conoce. En las comidas de los domingos empezó con sus comentarios venenosos, disfrazados de preocupación. Decía que ya se me olvidaban las cosas, que repetía las historias, que a mi edad ya no debería andar manejando sola por la ciudad. Me trataba como si fuera una niña chiquita o una anciana decrépita, hablándome despacito delante de las visitas. Lo que más me dolía no era su insolencia, sino ver a Sofía ahí sentada, callada, mirando el plato, sin tener el valor de defenderme. Ese silencio de mi hija me dolía más que cualquier grosería de su marido. Ella, que me vio luchar contra todo y contra todos, ahora permitía que ese huerco me hiciera menos en mi propia casa. La gota que derramó el vaso fue apenas la semana pasada y ahora entiendo que todo estaba conectado. Rogelio llegó con un folder bajo el brazo y una pluma muy fina. Se sentó a mi lado con esa falsa dulzura que me revuelve el estómago y me puso unos papeles enfrente. Me dijo que eran para facilitarme la vida, para que yo no tuviera que ir al banco ni hacer filas cansadas. Suegrita me dijo, fírmeme. Este poder notarial amplio es para administrarle sus bienes para que usted ya no se preocupe por la lana y solo se dedique a descansar. Casi me dio risa. Le dije que mientras yo tuviera lucidez y 2 manos, mi dinero lo manejaba yo. Se puso rojo del coraje, aunque trató de disimularlo guardando sus papeles con brusquedad. Ahora, al ver el asiento del copiloto vacío y sentir el motor de mi troca respondiendo bajo mis pies, terminé de atar los cabos sueltos.
El servicio mecánico inventado, la insistencia en que saliera de viaje este fin de semana, el rastreador escondido. No era para cuidarme, era una trampa. Si ellos podían probar que yo me perdía en la carretera que agarraba rumbo al monte o a la frontera sin sentido que manejaba erráticamente, como seguramente lo hará ese tráiler al que le pegué el aparato, entonces tendrían la prueba perfecta. Rogelio no quiere protegerme, quiere declararme en estado de interdicción, quiere decirle a un juez que estoy loca, que tengo demencia para quitarme el control de todo lo que construí y quedarse él como mi tutor legal. Sentí una lágrima caliente bajando por mi mejilla, no de tristeza, sino de pura rabia norteña. Querían volverme inútil para robarme, pero se toparon con pared. Era sábado por la mañana y en mi casa reinaba una paz que, ahora que lo pienso, era solo la calma antes del huracán. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina disfrutando de un café recién hecho, de ese que te despierta el alma, y mirando por la ventana como el sol pegaba en las macetas del patio. Me sentía tranquila, sabiendo que mi camioneta estaba segura en la cochera, aunque según el teléfono de mi yerno, yo debía andar recorriendo carreteras a toda velocidad. Estaba dándole el primer sorbo a mi taza cuando el celular empezó a vibrar en la mesa con una insistencia molesta. Vi la pantalla y ahí estaba el nombre, Rogelio. Contesté despacio, haciéndome la desentendida, pero apenas descolgan el oído. Se oía no solo preocupado, sino poseído por el pánico, con la voz quebrada y la respiración agitada. Me gritaba preguntando dónde, estaba exigiendo saber qué estaba pasando. Me decía casi llorando que el GPS le indicaba que yo iba a 120 km/h rumbo a la frontera, directo a una zona que todo mundo sabe que está caliente y llena de gente peligrosa. Me juraba que yo estaba en peligro de muerte y que tenía que detenerme ya mismo. Yo me quedé callada un segundo escuchando su desesperación y fue ahí donde se me cayó la venda de los ojos por completo. Su miedo no era porque me quisiera, su pánico era porque el plan se le había salido de las manos. En ese instante comprendí la magnitud de su maldad. Rogelio no solo me había puesto el rastreador para vigilarme, él había contratado a alguien. Estoy segura de que había pagado a unos malandros o a unos actores para que me interceptaran en la carretera para darme un susto de muerte, un secuestro exprés fingido o una amenaza que me hiciera perder los estribos. Todo encajaba con una claridad que lastimaba. Él necesitaba un evento traumático, una crisis pública donde yo apareciera asustada, confundida, incapaz de cuidarme sola. Quería que la policía me encontrara en shock para luego usar ese reporte como la prueba reina. Su objetivo era forzar un juicio de interdicción. Quería demostrar ante un juez que tengo demencia senil, que no tengo la capacidad de autoprotección, para que la ley me declarara incompetente y le entregara a él y a mi hija la tutela de todos mis bienes. Ese viaje de fin de semana no era para que yo descansara. Era una emboscada para quitarme mi libertad y mi dignidad. Sentí que la mano me empezaba a temblar y el café se me agitaba dentro de la taza, amenazando con derramarse. Pero no temblaba de miedo por los supuestos criminales de la frontera, ni por el tráiler que se llevaba el aparato. Lejos. Temblaba de un dolor profundo, un dolor que te parte el pecho. Me dolía pensar que el esposo de mi única hija, y peor aún que mi propia hija por omisión, fueran capaces de exponerme a un terror así, solo por avaricia. Me dolía la traición de mi propia sangre. Dejé la taza en la mesa con un golpe seco para que no se me cayera. Respiré hondo, tragándome las lágrimas y convirtiéndolas en fuerza. Si ellos querían jugar sucio, ya se habían equivocado de rival. Rogelio seguía gritando en el teléfono, pero yo ya no lo escuchaba igual. Ahora solo escuchaba la voz de un hombre desesperado que veía cómo se le escapaba su mina de oro. No tuve que esperar mucho tiempo para que empezara el circo. A los 20 minutos de esa llamada histérica, escuché el rechinido de llantas afuera de mi casa. Yo ni me moví. Me quedé sentada en mi sillón favorito. Le subí un poquito al volumen de la televisión, donde estaban pasando las noticias locales, y crucé los brazos esperando.
La puerta de la entrada se abrió de golpe, casi la tumban. Era Rogelio entrando como toro en cristalería, y detrás de él venía mi hija Sofía y un oficial de policía municipal que se veía más confundido que otra cosa. Rogelio gritaba señalando hacia la cocina vacía, diciéndole al oficial que yo no estaba, que mi demencia había avanzado mucho y que el GPS confirmaba que yo iba manejando a toda velocidad hacia el peligro. Cuando entraron a la sala y me vieron ahí sentada, tranquila, viendo la tele con mis lentes puestos, se quedaron de piedra. El silencio que se hizo fue sepulcral. Solo se oía la voz del pronóstico del tiempo en la pantalla. Rogelio se puso pálido. Se le fue el color de la cara en un segundo. El policía lo miró a él y luego a mí. Yo, con toda la calma del mundo, le di un sorbo a mi café y le pregunté al oficial si se le ofrecía algo porque aquí en esta casa no había ninguna emergencia. Rogelio empezó a tartamudear, tratando de sostener su mentira, diciendo que el aparato no mentía, que el rastreador decía que yo estaba ya pasando la caseta de cobro. Fue ahí donde saqué mi celular despacito, sin prisas. Lo puse en la mesa de centro y activé el altavoz con la aplicación de rastreo que él mismo me había insistido en instalar meses atrás por mi seguridad. Se veía claramente el puntito avanzando rápido por la carretera nacional. Levanté la vista y clavé mis ojos en los de mi yerno. Le dije con voz firme que no estaba loca, Rogelio. Le dije que no estaba perdida y que mucho menos estaba demente. Le dije que el único que estaba perdido era él. Metí la mano en la bolsa de mi delantal y saqué el imán que traía la cajita negra, el que se le había caído cuando la pegué en el tráiler, y lo dejé caer sobre la mesa con un ruido seco. Le expliqué al policía que ya estaba entendiendo todo el teatro, que ese hombre había puesto un dispositivo en mi troca para fabricar pruebas falsas de incapacidad mental y quedarse con mi dinero. Sofía estaba en un rincón temblando, mirando a su marido como si fuera un desconocido. Era el momento de la verdad. Me dirigí a ella ignorando al sinvergüenza de Rogelio. La miré como solo una madre puede mirar a su hija cuando la ve en peligro. Le pregunté si iba a permitir que ese vato, un arrimado que no ha trabajado un día honesto en su vida, me encerrara en vida en un asilo o me declarara interdicta. Le pregunté si iba a dejar que me quitaran lo que tu padre y yo construimos con tanto sacrificio para dárselo a él. Sofía soltó el llanto, un llanto de esos que duelen vergüenza y arrepentimiento. Se tapó la cara con las manos y dio 2 pasos lejos de él, viniéndose a parar al lado de mi sillón. Eso fue todo lo que necesité. Me levanté de mi asiento y sentí que medía 3 de mete. Señalé la puerta abierta y mi voz retumbó en las paredes de la casa. Le grité a Rogelio que se largara inmediatamente de mi propiedad. Le dije: sáquese, lárguese ahorita mismo, antes de que yo sea la que le ponga la denuncia, con el oficial aquí presente, por acoso, intento de fraude y violencia familiar. El policía dio un paso hacia Rogelio poniéndose la mano en el cinturón y el cobarde no esperó a que se lo repitiera. Salió casi corriendo, tropezándose con sus propios pies derrotado y humillado, mientras yo abrazaba a mi hija que me pedía perdón entre sollozos.